Haribo Prabhu. Bueno, hoy es el día de Nishinjat y la aparición de Nishinjat y Adhuta Bhagavan Das, la explicación, el aparecimiento del señor Nishinjat. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias, Prabhu. Gracias, madre. Perdone. No sé cuánto tiempo tenemos, probablemente se corte, un poco prematuro, ¿no? Sí, 40 minutos, bien, más o menos. Si ustedes quieren, cuando se corta, entramos para alguna pregunta o alguna cosa. Bueno, vamos a hablar entonces. Me voy a dar reverencias al Bhagavatam. Namo Bhagavate Vasudevaya, Namo Bhagavate Vasudevaya, Namo Bhagavate Vasudevaya, Narayana Samaskriti, Chaiva Narutam Bharani Sarvatim Vyasadadujadi, Omagyanatinyadasya Gnanadhasalakachakshram Tanyana Tasmai Shivave Namaha Mukhaṁ Karoti Vacharam Pangum Langayate Grinya Kripatanaham Bande Shigurum Dinatarna. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a recordar un poco la aparición del Nishinjat Bhagavan. Las apariciones de Krishna en el mundo material son muchísimas. A veces se escribe en el propio Bhagavatam que son como las olas del océano, como para dar una idea de que no se pueden contabilizar casi. Pero existen algunas apariciones que son mucho más importantes que otras. En particular hay 10 apariciones de Krishna que son muy importantes, y entre esas 10 está Nishinjat Bhagavan. Esa aparición está descrita en los Puranas. Los Puranas son libros antiguos, eso significa Purana. Purana significa antiguo. Generalmente las descripciones también son anacrónicas, o sea que hay muy pocas referencias de tiempo, no se sabe bien cuándo pasó. Sin embargo, en el caso de Nishinjat Bhagavan, se sabe que ocurrió en el primer Manu, estamos en el séptimo, y si vamos a calcular tiempo solamente para hacer un poco de números y pensar cuándo pudo haber sucedido eso, eso fue hace mucho tiempo. O sea, cada ciclo de 4 eras suman 4 millones de años. Más o menos, a veces un poquito más que eso, ¿no? Y cuando se producen 71 de esos ciclos, pasa un Manu. O sea, 4 millones de años por 71 ciclos. Eso es bastante, 780, 4 por 7, 280 millones de años. Y ahí, si eso lo multiplicamos por 7, todavía es mucho más. Es tanto tiempo que ya no sé si tiene sentido hacer los números, pero sí para saber que eso pasó hace mucho tiempo. Entonces, en esa oportunidad, una diosa llamada Aditi y un gran sabio entre los dioses llamado Kasyapa tuvieron un hijo en condiciones inauspiciosas. En realidad tuvieron mellizos. Esto nos enseña, como todas las apariciones de Krishna, siempre van dejando enseñanzas. Y nos enseña que cuando son concebidos los niños en condiciones inapropiadas, tienen características demoníacas. Y por eso, en esa época, y esto en los planetas superiores sucede,
Aditi tiene un par de niños que fueron los peores que registra la historia de la humanidad, Hiranyaksha y Hiranyakashipu. A pesar de que ellos mismos eran personas santas, los niños resultaron ser terriblemente negativos. Bueno, la historia de la aparición de Nishingadeva Bhagavan está asociada a estos niños porque, bueno, uno de ellos fue matado por un avatar de Vishnu que se llamaba Varahadev, y el otro hermano decidió tomar venganza por eso, que es Hiranyakashipu. Hiranyakashipu en realidad gobernó el universo entero, era como un semidios muy poderoso. La razón de eso es que no solamente su nacimiento, sino que hizo tremendas austeridades. Las austeridades que hizo Hiranyakashipu superaron incluso las de otro gran tapasui que se llama Bhrigu Muni. Bhrigu Muni es como el más grande tapasui. Tapasui es alguien que hace grandes austeridades. Pero Hiranyakashipu lo superó, hasta tal punto de que él se mantuvo miles de años en una posición muy incómoda, sostenido sobre una pierna y los brazos extendidos. Y los insectos le comieron el cuerpo. Y como era un yogi perfecto para mantener la vida, el aire vital, pasó los aires vitales a los huesos y siguió existiendo dentro de los huesos. O sea, transfirió la vida a los huesos. Conocía el proceso místico para hacer eso y así se mantuvo. Y obtuvo bendiciones de Brahma. Lo que él quería, Brahma es el creador del universo, lo que él quería era ser inmortal. Y eso no era posible porque nadie dentro de este universo puede ser inmortal. Pero como era muy inteligente, se trató de garantizar por lo menos que fuera muy difícil morir, casi imposible. O sea que las bendiciones que le pide a Brahma es que no muera ni dentro ni fuera de ninguna residencia. O sea, ya eso más o menos incluye todo, cualquier lugar, ni dentro ni fuera de ninguna residencia. No morir ni de día ni de noche. Y bueno, eso también más o menos ocupa todas las posibilidades. No morir por causa de un animal, de un semidios o de ninguna otra criatura. Bueno, entonces se ve que con estas bendiciones indirectas trató de garantizarse la inmortalidad. Y bueno, parece como que una forma muy inteligente de... Yamuna, apaga el micrófono, apaga el micrófono, Yamuna. Está haciendo mucho ruido desde el auto. Bueno, entonces ese gran asceta, ese gran tapasui que fue Hiranyakashipu, por esas austeridades acumuló un poder extraordinario. En el momento que él se retira para hacer las austeridades, la esposa de él, Ayavi, estaba embarazada. Y entonces los dioses hicieron infirieron que si él era malo, si el padre era malo, el hijo tenía que ser tan malo o más malo que el padre, así que había que destruirlo. Y querían matar a la madre de ese niño, o sea, la esposa de Hiranyakashipu. Y el sabio Narada Muni decidió
protegerla. Se la llevó a su ashram. Yo no sé si ustedes escuchan acá, hay una tormenta eléctrica terrible. Bueno, terrible, no, yo no, hace mucho que no escucho una cosa así. Bueno, y entonces la llevó a su ashram para protegerla, y en el ashram sucede uno de los hechos más significativos de esta historia. Uno tiene que sacar una buena enseñanza de esto, porque es una de las primeras enseñanzas que las historias de los 9 capítulos, donde está en el séptimo canto la aparición de Nishinjadeva, esta sería como la primera enseñanza fuerte de la historia. La historia tiene 9 capítulos y 8 están dedicados a devotos, 3 al demonio Hiranyakashipu y 5 a su hijo Prahlad. Solo una a la aparición propiamente de Nishinjadeva. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando está en el ashram? El ashram es la casa que tiene en el bosque el sabio Narada. Los sabios no viven en casas, realmente viven en ermitas, que son construcciones precarias, de paja, ¿no? En la selva. Y ahí vivía Narada, que era muy poderoso, pero que era muy simple, como todos los sabios. Y la llevó ahí y hizo lo que hacen todos los sabios, la instruyó. Ya que estaba ahí callado, le empezó a hablar y le explicó el Srimad Bhagavatam, le explicó todos los principios de la vida espiritual, le explicó cómo todos somos almas espirituales eternas y cómo dependemos de Krishna, que es la suprema personalidad de Dios, y somos partes y porciones de Él. Y en nuestra posición original somos todos sirvientes de Krishna. Eso le explicó el sabio, recitándole todo el Srimad Bhagavatam, toda la conclusión de las escrituras. Y claro, la mujer escuchó todo, pero también el niño que estaba en el vientre escuchó todo. Y lo curioso es que Prahlad, así se iba a llamar el niño cuando naciera, Prahlad escuchó todo en el vientre, y uno puede decir, pero en el vientre no entiende, porque es un niño. Bueno, parece que eso no es así. Y mucho menos cuando se trata de un Nityasida. Nityasida es un alma liberada, alguien que viene del mundo espiritual, con algún propósito específico. Entonces, en el vientre de la madre, él escuchó las instrucciones y las entendió perfectamente. Y lo curioso, como decía antes, ¿qué es eso? Bueno, eso sí es curioso, pero también es curioso que la madre se olvidó de todo lo que le dijo Narada Muni. O sea, la madre se olvidó de todo y él, aún siendo un feto, recordó todo lo que le había dicho su maestro espiritual. Bueno, y la prueba está más adelante, cuando antes de, de alcanzar una edad así, una edad de ser príncipe, de ser rey, cuando todavía era un niño que estaba en la escuela, él instruía a sus compañeros basado en las enseñanzas que había escuchado en el vientre de su madre. O sea que él les hablaba y les contaba a sus compañeros de escuela, les explicaba las instrucciones espirituales que había escuchado en el vientre de la madre. Algunas de ellas son muy famosas, los devotos las citan bastante, como Kaumaran Acharet Pratyo, Dharman Bhagavatam, hija. Él dijo, desde la tierna niñez uno debe ocuparse en el servicio devocional, Dharman Bhagavatam. O sea que uno no debe esperar a ser una persona grande, pensar, bueno, yo me voy a dedicar a la vida espiritual cuando sea mayor, ahora tengo muchas cosas que hacer. Sino que él, siendo un niño,
sabía por su propio maestro espiritual que debía dedicarse al entendimiento del ser desde chiquitito, desde muy chiquitito. Kaumara significa en sánscrito desde que uno es un pequeño niño que tiene entre 3 y 4 años. Kaumaram Acharet Prakyo. Si tiene inteligencia, dice Prakyo, Dharman Bhavatanija, debe ocuparse en el servicio devocional. Bueno, este conocimiento le trajo problemas a Prahlad, porque su padre quería destruir la cultura espiritual del universo, quería erradicar la cultura espiritual porque sabía que eso volvía poderosos a los dioses, que son como los ángeles que dependen de Krishna, de Dios, y porque los dioses, de hecho, adoran a Krishna, adoran a Dios. Y entonces eso era intolerable para Hiranyakashipu. Y que su hijo tuviera esas ideas no era bueno para él. Así que un día lo llamó y le dijo, a ver, mi querido niño, y lo sentó en el regazo. Él estaba escuchando que el niño estaba diciendo cosas raras en el colegio. Dijo, a ver, ¿me decís por favor qué aprendiste en la escuela? Y entonces el niño le dijo, Tasadu Mañé, Surabharya Dehinan, Sadat Sadat Sadmudvinga, Diada Sagraha, Ivalma Patan Grihananda Kupam Balangotoya, Tarina Sayeta. Ese mantra, ese verso que es muy famoso, dice que las relaciones entre las personas solamente producen ansiedades. Por lo tanto, uno debe renunciar a eso, debe retirarse a la selva y buscar el refugio de Hari. Banan significa la selva. Banam, Gatoya, Darin, Ashrarieta. Y refugiarse en Dios, refugiarse en Krishna. Entonces, él le dijo a su padre demonio que las relaciones entre las personas producen muchas ansiedades. Por eso uno debe dejar todo y irse a la selva a buscar el refugio de Hari. ¿Por qué? La selva. Porque generalmente los yogis en aquellas épocas se iban a practicar yoga a la selva. Y ahí buscaban en el corazón, por meditación mística, la forma de Dios que mora en el corazón. Como se describe en el Gita, en el corazón está Krishna, está Dios. Sarvasya Chahan Bridi Sanivisto Matas Mritir Gyanan Apohanan. Me encuentro situado en el corazón de todos los seres vivos. Entonces, por el proceso místico de yoga uno puede encontrar esa forma de Dios en el corazón. Así que esto es lo primero que le dijo Prahlad a su padre lo rechazó inmediatamente, lo tiró de su regazo, lo despreció. Inmediatamente llamó a sus maestros y le dijo, reeduquen a esta persona, reeduquen a este niño porque está completamente desencaminado. Está teniendo ideas Vaishnavas. Vaishnavas significa eso. Está teniendo ideas relacionadas con el servicio devocional. Está queriendo ser un devoto de Krishna, devoto de Dios. Los maestros entonces hicieron sus máximos esfuerzos para reeducarlo. Y después de un tiempo él volvió a llamar a su hijo, lo volvió a sentar en la falda y le preguntó lo mismo. Le dijo, mi querido niño, ¿qué aprendiste en la escuela? Y esta vez empeoraron las cosas, porque Prahlad volvió a pensar en las instrucciones que había escuchado del sabio Narada cuando estaba en el vientre de la madre. Y se acordó de una instrucción que es el eje de las instrucciones del servicio devocional, o sea, que es la descripción del servicio devocional mismo. Le dijo, Sravanam, Kirtan Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Bandhanam, Dasyan, Sakyan, Atmanivedanam, que son los 9 procesos de servir a Krishna, los 9 procesos del servicio devocional. Sravanam Kirtan, uno debe escuchar y repetir las glorias de Dios.
Smaranam debe recordarlas. Padasevanam, servir los pies. Archanan, adorar la deidad. Vandanan, ofrecer reverencias. Dasyan, hacer servicio todo el tiempo. Dasyan. Atmanivedana, debe entregarse completamente a Dios, completamente a Krishna. Esos son los 9 procesos del servicio devocional que le había enseñado el sabio Narada cuando él todavía estaba en el vientre de la madre. Y hoy en día todavía los devotos repiten esos 9 procesos como la descripción, digamos, técnica precisa de qué es el servicio devocional. El servicio devocional es escuchar y repetir las glorias de Dios y recordarlas. Esos 3 primeros procesos resumen los otros procesos. Escuchar, repetir, recordar las glorias de Dios. Entonces, si esto es la esencia del servicio devocional, esto fue lo que le dijo Prahlad a su padre. De hecho, Prahlad podría haber tenido miedo de su padre, porque su padre era un demonio tan poderoso que incluso los devas le temían. El propio Brahma le tenía miedo, una cosa que ella resulta extraña. Brahma es el creador del universo. Así que en esta condición ya delicada, familiar, el padre lo arrojó de su falda y le dijo, es totalmente intolerante que yo tenga un hijo que diga estas cosas. ¿Estás viendo acaso a Dios en todas partes? ¿Vos sos ese tipo de persona que ve a Dios en todas partes? El padre era muy educado en la vida espiritual. Era demoníaco en el sentido de que él rechazaba a Vishnu, pero conocía los principios de la vida espiritual. Y sabía que los Vaishnavas ven a Dios en todas partes. Y entonces le dijo a su hijo, ¿vos sos ese tipo de personas que ves a Dios en todas partes? Hay una escritura que es el Brahma Sanjita, es milenaria, pero muy antigua. Y ahí un verso recita, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santasadeva Lida Yesu Vilokayante. Que significa que por tener los ojos ungidos de amor por Dios, los devotos ven a Krishna, ven a Dios en todas partes. Entonces, cuando le pregunta eso, el niño inocente le dijo, sí, es así. Y el padre aumentó su ira muchas veces y sacó una espada fuerte que tenía en su cintura. Y le dijo, ¿realmente ves a Vishnu en todas partes? Dijo, ¿ves a Vishnu en esta columna que está aquí? Había una columna, ellos estaban en la entrada del palacio. Y entonces, en ese momento, Vishnu, Krishna, que estaba a punto de aparecer, se manifestó en la columna y le hizo una seña a Prahlad, ¿no? Asintiendo, sí, estoy aquí. Y entonces el niño, contento, dijo, sí, por supuesto, ahí lo estoy viendo. Entonces Hiranyakashipu con mucha ira le pegó con su espada muy fuerte a la columna y entonces se produjo un estruendo muy grande, así como el trueno que se produjo acá, tremendo, y que se escuchó en todo el universo y salió una criatura maravillosa de adentro de la columna. La criatura maravillosa era un Kinara, o sea que era mitad animal y mitad hombre, mitad león y mitad hombre. Era gigante y era una forma de Dios, era una forma de Krishna que había aparecido para matar a ese demonio. Entonces inmediatamente se involucraron en una lucha que se hizo un poco larga, porque en ciertos momentos, para jugar con el demonio, Krishna dejaba que domine la lucha, y entonces los devotos menos avanzados, como los dioses,
entraban en ansiedad, los devotos más adelantados se reían, y finalmente lo colocó en su regazo y le clavó las uñas en el vientre y lo mató. Y de esta manera terminó la vida de Hiranyakashipu, que había atormentado a todo el universo por muchos años y que todos los dioses deseaban que desapareciera para poder continuar con sus actividades espirituales, porque él había detenido toda la actividad espiritual del universo. Así muere Hiranyakashipu, pero la ira de Nishinjadeva no, Nishinjadeva seguía muy iracundo, no se le iba ese malestar que tenía, y los dioses sentían miedo de Nishinjadeva. Aunque era Dios, lo veían raro, porque con una cabeza de león y con sangre en el cuerpo de haber matado al demonio, y con ese tamaño tan grande, y lleno de ira, y, y así haciendo esos sonidos como hace un león, pero un león gigante. Ustedes vieron en los zoológicos cuando el león hace sus sonidos, es tremendo, ¿no? Bueno, imaginemos un león gigante que encima es Dios. Era tremendo los sonidos que emitía y entonces le tenía mucho miedo. Él rugía y parecía que todo el universo se iba a acabar. Entonces, nadie quería acercarse a Nishinjadeva, el único que decidió hacerlo fue el propio Prahlad, que era un niño muy chiquitito, de tan solo 5 años. Se acercó a Nishinjadeva y le pidió recitarle unas oraciones. Pero cuando se acercó se dio cuenta que no podía decirle nada porque no sabía qué decirle, era muy chico para decirle algo. Así que el Señor le tocó la cabeza y cuando le toca la cabeza le da la inteligencia para que le recite las oraciones. Esas oraciones están en el Bhagavatam y en esas oraciones él consigue glorificar a la Suprema Personalidad de Dios. Bueno, se dice que la aparición de Nishinjadeva es para proteger a los devotos, aunque la forma de él es maravillosa, pero no es muy bonita, más bien da miedo. De todas maneras, cuando se lo invoca para pedir protección. Y él dice que si alguien es asediado por un demonio y me pide protección, yo lo protejo. Entonces los devotos siempre que tienen un problema dicen Nishinjadev, Nishinjadev. Pero nadie adora a Nishinjadeva independientemente, sino que todos adoramos a Nishinjadeva con su devoto, que es con Prahlad. Recordemos que 5 capítulos de los 9 que tiene el Bhagavatam están dedicados a Prahlad y solo uno a Nishinjadeva, lo cual muestra la gran importancia que tiene el devoto en la aparición de Krishna. Porque todas las grandes instrucciones espirituales están dadas por Prahlad en el 7º canto. El señor Nishinjadeva solo aparece y mata a ese gran demonio, pero todas las instrucciones espirituales son dadas por Prahlad, o sea que Krishna a través de Prahlad nos instruye a todos sobre la vida espiritual y el servicio devocional. Entonces nosotros siempre adoramos a Prahlad Nishinjadeva. Siempre adoramos a Dios y a su devoto. También sucede lo mismo cuando adoramos Sitaram Lakshman Hanuman. Hanuman aparece como la forma del devoto en la deidad. Está Sita, que es la energía de Krishna, está Lakshman, que es el Vishnu Tattva, su expansión, pero además está el devoto puro, que es Hanuman. También en este caso adoramos siempre a Prahlada Nishinjadeva, no a Nishinjadeva en forma independiente. Hay una sanción en el Mahabharata que dice, aquel que dice ser mi devoto, verdaderamente no lo es. Krishna dice eso, ¿no? Aquel que dice ser mi devoto, verdaderamente no lo es.
pero aquel que dice ser devoto de mi devoto, ese es mi verdadero devoto. Entonces, con esa premisa espiritual, nosotros sabemos que siempre se debe adorar a Krishna junto con el devoto. Bueno, este es un resumen pero muy chiquito de la aparición de Nrsimhadeva. Algunos minutos deben quedar, no, ya se acaba, se corta, pero bueno, yo les agradezco que me hayan invitado a hablar de Nrsimhadeva y les deseo que terminen lindo el día, que tomen un lindo prayadam cuando rompan el ayuno o cuando sea. Y bueno, quedamos con poco tiempo, pero algo se pudo hablar.